¿Qué tal, personas? Yo soy Cheto y hoy vamos a hablar de algo que generó debate sobre el derecho al voto en México. La semana pasada la abogada Nat Torres generó una enorme polémica por plantear una idea que para muchos resultó casi un sacrilegio democrático. ¿Debería de existir un requisito mínimo para poder ejercer el derecho al voto? Bastó este interrogante para que las redes sociales se dividieran. Hubo quienes la acusaron de ser elitista, antidemocrática o de querer quitarle sus derechos. Mientras que también hubimos quienes consideramos que, aunque es un tema que pueda sonar mal, vale la pena debatirlo. ¿Todos deberían de votar? Tú sí, de verdad, sí estás buscando que me funen. Yo creo que no. Me lo he dicho varias veces. Después de que dije que uno de los mejores presidentes de México era Salinas de Gortari, después de eso dije eso. Se enojaron mucho. Sí, vi ese clip. Estuvo bueno. Fue con Moy, ¿no? Y lo volvería a decir 75 veces. Me turbo vale madre si no les pareció. O sea, afortunadamente solo es una opinión. Salió mucha gente muy enojada. Hubo una chava que dijo, así es la burguesía mexicana. Y yo, ¿de qué estás hablando, burguesía mexicana? Pero bueno, en fin. Entonces sí dirías que no todos deberían de votar. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, no. ¿Cómo vas a tomar en cuenta el mismo voto de una persona que tiene maestría, doctorado, hijos, hizo su servicio militar, sirvió a la nación, a una persona que cumplió 18 años? Pues con todo el respeto, lo único que hace es levantarse y echar la hueva todo el día, ¿no? Yo sé que no todo México es así, pero pues, no deja podemos hablar lo tú mismo. eso. Yo en algún momento hice una propuesta y dije, a ver, que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico indispensable de lo que hace el Estado. O sea, las razones por las que vas a votar, ¿no? O sea, ¿qué hace un juez? ¿Qué hace un magistrado? No, sí, justo no, pero cuando quieran clases de eso, mirada histórica, dicen que está súper disponible. Está súper disponible. Bueno. No, yo dije, a ver, vamos a tratar de tocar todos los frentes. Te pueden decir, es que no toda la gente ha tenido acceso a la educación. Es un buen punto. ¿Qué pasaría si el INE, o no sé, tal vez no se ha inventado un órgano de información electoral, vamos a ponerle, ¿no? Hiciera varias jornadas de sesiones o de clases que tú debes tener para hacer ciertos exámenes y que con esos exámenes te den tu credencial de votar, ¿no? Entonces, estoy tratando de eliminar la brecha entre educación pública y privada, entre temas de educación. Yo te doy los cursos, yo te doy la información que necesitas saber. ¿Y a qué información me refiero? Hay 3 poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto hace un presidente, esto hace un diputado, esto hace un senador, esto hace el poder judicial en general. Tienes 32 entidades federativas, esto hace un gobernador, estos son los regidores, ¿sabes? O sea, como una cosa de solo entender por quién estás votando, por qué vas a votar. Porque si hoy a la fecha hay gente que puede votar por diputados y senadores, no tienen idea, o sea, de cuáles son las diferencias, cuál es la diferencia entre un diputado local y un federal, ¿no? A veces como que podría no percibirse, ese tipo de cosas. Entonces yo te doy los cursos, yo te enseño y te digo qué es esto, y tienes que hacer un examen. Y si pasas el examen, te doy tu credencial para votar y votas. Si tienes que hacer examen, digo, en muchos estados, en Ciudad de México no, pero en Querétaro, por ejemplo, tienes que hacer un examen de estacionarte una vez, para demostrar que puedes manejar. ¿Por qué no hacer un examen de, oye, sabes lo que estás votando es el futuro de 140 millones de personas? Claro. Eso a mí me parecería una súper buena solución. Pero no va a pasar. No va a pasar. Y quiero dejar algo claro desde el principio. Estoy totalmente de acuerdo en que el voto es uno de los derechos más importantes que tenemos en una democracia. Es el mecanismo mediante el cual elegimos quién va a administrar los recursos públicos, quiénes elaborarán las leyes y ahora quiénes impartirán justicia. Precisamente por eso considero que debería importarnos muchísimo cómo ejercemos ese derecho, porque votar no es únicamente ir a poner una boleta dentro de una urna. Votar también implica tomar una decisión que afectará a millones de personas. Y aquí viene una pregunta que muchos evitan. ¿Cuántas personas realmente saben por qué están votando? Y de momento no me refiero a por quién, sino a qué cargo. Seamos honestos. ¿Cuántas personas pueden explicarnos cuáles son las funciones del presidente? ¿O cuántas personas pueden decirnos exactamente qué hace un gobernador? ¿O cuántas personas conocen el papel de un presidente municipal? ¿Cuántas personas saben la diferencia entre un diputado federal y un diputado local? ¿O cuántas personas nos pueden explicar qué hace un diputado y qué hace un senador? Dentro del actual contexto de México, donde ya podemos votar también por el Poder Judicial, ¿cuántas personas saben cuáles son las facultades de un juez, de un ministro o de un magistrado? La realidad es que muchísimas personas llegan a votar sin siquiera conocer cuáles son las responsabilidades que tendrá la persona que están eligiendo.
De hecho, durante el asunto de la reforma judicial subí un video que demuestra muy claramente esto. Y el problema no termina ahí, porque hay muchísimos ciudadanos que no conocen a los candidatos, no saben cuáles son sus propuestas, no conocen sus trayectorias, no investigan sus antecedentes y muchísimo menos comparan proyectos. Simplemente votan por el logotipo del partido. Porque siempre han votado así, porque así vota la familia, porque se los dijo un influencer, porque se los recomendó un líder político, o porque recibieron información superficial durante la campaña. Es interesante. En prácticamente cualquier actividad importante de nuestras vidas existe un requisito mínimo. Si quieres conducir un automóvil, se supone, porque muchas veces pareciera que no, pero se supone que debes demostrar que conoces el reglamento vial. Si quieres ejercer una profesión, debes acreditar conocimientos en dicha profesión por medio de un papelito como este. Para aportar ciertas responsabilidades, la sociedad exige una preparación básica. Pero curiosamente, para elegir quién va a gobernar nuestro país, no se exige ninguna preparación básica. Y antes de que malinterpreten mi postura, tengo que aclarar algo. No estoy diciendo que solo deban de votar quienes tengan carrera universitaria. No estoy diciendo que el voto deba depender del nivel económico, y mucho menos estoy diciendo que deba de haber ciudadanos de primera y de segunda. Lo que estoy diciendo es que una democracia funciona mejor cuando sus ciudadanos entienden aquello sobre lo que están decidiendo. Porque si vamos a decidir el rumbo del país, yo creo que la cuestión aquí no es si todos tenemos derecho a votar. Considero que la cuestión en todo esto es si todos estamos haciendo el mínimo esfuerzo por votar con responsabilidad. Cuando se plantea la posibilidad de establecer un curso de educación cívica para poder votar, las reacciones suelen ser: es que quieren quitar derechos, es que quieren decidir quién puede votar y quién no, es que eso es antidemocrático, aunque ni siquiera sepan qué es la democracia. Y me parece que ese tipo de reacciones parten más bien de un malentendido. Y ojo, no estoy diciendo que para votar se deba de hacer un examen de inteligencia, ni una prueba de coeficiente intelectual, ni mucho menos que se deba de contar con una carrera universitaria. Eso realmente sí sería injusto. Lo que estoy diciendo es algo muchísimo más sencillo, que simplemente un curso básico de educación cívica. Un curso que explique cuestiones tan básicas como qué hace el poder ejecutivo, qué hace el poder legislativo, qué hace el poder judicial, qué hace el presidente, qué hace un gobernador, qué hace un presidente municipal, qué facultades tienen los jueces, ministros y magistrados, qué hace un diputado, qué hace un senador, porque por increíble que parezca, hay muchísimas personas que no son capaces de responder ni una sola de estas preguntas. Y eso tiene consecuencias, porque cuando alguien no entiende qué hace el cargo que está eligiendo, ¿cómo puede evaluar si las propuestas corresponden realmente a dicho cargo? Por ejemplo, he sabido de casos donde candidatos que van al Congreso prometen construir hospitales o bajar el precio de la gasolina, y muchas personas aplauden esas propuestas sin saber que muchas de esas propuestas ni siquiera corresponden al cargo que aspiran. Como una anécdota personal, durante las elecciones pasadas tuve el disgusto de conocer a una aspirante para el Congreso de Jalisco. Durante su campaña, cuando platiqué con ella, que me la topé en la calle repartiendo su propaganda, pero bueno, cuando platiqué con ella, me explicó varias de sus propuestas, las cuales consistían en realizar ciertas reformas a algunas legislaciones, hasta ahí todo bien, acorde al poder legislativo, de no ser porque ella era aspirante para un congreso local y las reformas que ella planteaba eran de carácter federal. Y bueno, solo diré que su desempeño actual en el Congreso de Jalisco es algo que sí se veía venir. Para todos los que están aquí sentados, que no saben cuál es el 4.9 que estamos votando, ¿4.9 qué es? 9.3, perdón. Y es que si los ciudadanos conocieran mejor las funciones de cada poder y sus respectivos niveles, podrían identificar con mayor facilidad cuando un candidato hace promesas que exceden sus atribuciones. Además, existe otro problema. Hay muchísimos ciudadanos que votan exclusivamente por el color del partido. No importa el candidato, no importa sus propuestas, no importa su trayectoria,
No importa si tiene antecedentes cuestionables, no importa si ha incumplido promesas cuando ha ocupado otros cargos, lo único que importa es el logotipo. Y eso hace que las elecciones se conviertan en un concurso de lealtad partidista y no en una evaluación de perfiles. Yo no veo un curso de civismo como una forma de restringir derechos. Lo veo como una forma de fortalecer la democracia. Porque una democracia no solo necesita que la gente vaya a participar, sino que también necesita que esa gente participe con información. Y ojo, un ciudadano informado no garantiza que vaya a votar por el candidato que a mí me guste. Ni tiene por qué hacerlo. Cada quien es libre de votar por la opción política que considere mejor. Lo importante es que esa decisión se tome con conocimiento. Que la persona entienda qué está eligiendo, qué funciones tiene el cargo y si las propuestas que está escuchando realmente son viables. Incluso podríamos pensar en mecanismos que no excluyan a nadie, que cualquiera pueda tomar sin importar su edad, escolaridad o nivel económico. La idea no es premiar a unos y castigar a otros. Por ahí no va la cosa. La idea es fortalecer el debate democrático, porque al final elegir a quien gobernará un país es una de las decisiones más importantes que puede tomar un ciudadano. Y si esperamos una preparación mínima para muchísimas responsabilidades, ¿de verdad es tan descabellado esperar una preparación mínima para ejercer una responsabilidad que definirá el rumbo de toda una nación? Ahora voy a decir algo que sé que muchísimas personas no van a compartir, pero creo que vale la pena discutirlo con argumentos. En una democracia moderna existe un principio fundamental: una persona, un voto. Este principio existe para evitar que haya ciudadanos de primera y de segunda, para evitar que el poder económico, nivel educativo y origen social determinen quiénes pueden participar en una decisión pública. Es un principio valiosísimo. Y precisamente por eso me incomoda hacer una pregunta que voy a plantear a continuación, pero considero que tengo que hacerla. ¿Realmente es justo que el voto de una persona que dedicó su tiempo a conocer a los candidatos, comparar propuestas, investigar trayectorias, conocer sus antecedentes, tenga el mismo peso que el voto de una persona que no conoce a ni un solo candidato, que vota de determinada forma porque ese partido siempre gana, porque así vota su familia, porque recibe una despensa, porque lo vio en un video de 30 segundos en TikTok, o porque le gustó una frase de la campaña? Y quiero insistir en aclarar algo. Esto no tiene nada que ver con inteligencia ni con nivel educativo. Hay personas con estudios universitarios que votan desinformadas y personas sin estudios que votan de forma informada. De hecho, conozco personas con licenciatura que nunca se toma el tiempo de investigar a los candidatos ni sus propuestas, solamente vota por los partidos. Y también conozco personas que solo tienen secundaria y sí se toman el tiempo para investigar. Entonces, esto no tiene nada que ver con estudios, sino con el interés de informarse. Porque un voto desinformado no afecta únicamente a quien lo emite, afecta a todo el país. Si un gobierno toma malas decisiones, las consecuencias las vivimos todos. Si se elige un funcionario incompetente, los servicios públicos se deterioran para todos. Y si llegan al Congreso personas incapaces, las leyes terminan afectándonos a todos. Muchas veces nos gusta hablar de nuestros derechos, y eso está bien, pero convenientemente se nos olvida hablar también de las responsabilidades que acompañan a esos derechos. Y el derecho al voto no debería de entenderse únicamente como un permiso para ir a meter una boleta dentro de una urna, sino que debería de entenderse también como la responsabilidad de hacerlo con el mayor conocimiento posible. Por eso sigo pensando que un curso básico de educación cívica no debería de verse como un castigo o como un ataque a sus derechos. Al contrario, podría ser una herramienta para que todos los ciudadanos, sin importar su escolaridad o nivel económico, puedan llegar a la casilla con una mejor comprensión de lo que están decidiendo. Ojo, no para decirles por quién votar, sino para que entiendan de una mejor forma qué es lo que están votando. Considero que la pregunta central en todo este tema ni siquiera es si todos deberíamos de tener derecho al voto, porque eso está más que contestado, la respuesta es sí. Para mí la pregunta central es: ¿estamos haciendo lo suficiente para que ese voto realmente sea libre e informado? ¿O nos conformamos con que la gente vote sin entender qué está decidiendo?
¿Qué opinas de todo esto? Me gustaría leerte en la caja de comentarios y si te gustó el video no olvides compartir, dar like, suscribirte y activar la campana para no perderte de más videos como este.